que no existen. Empezaste Eso por ahí. es otro disparate. 22 millones de cheques. Es una mentira. 22 millones de cheques, 165 Eso es impuestos. mentira, No pegaron una. No pegaron una. Daniel, a ver, sacanos un poquito ahí. Un minuto que él es funcionario del gobierno, tiene... ¿Qué país? ¿Sabés lo que me hace acordar? Bueno, tenemos mucho para charlar con esta mesa. Voy a recorrer la presentación de los invitados. Está Daniel de Menéndez. Bienvenido, Daniel. ¿Cómo estamos? Gracias por venir. Está Agustín Echevarne, economista liberal, ¿no es cierto? No libertario, liberal. Liberal, sí. O libertario. Amo la libertad. Amo la libertad. Bueno, ok. Y está Cristian Castillo de la izquierda y algunos que hacen gestos. No hagan gestos todavía porque no arrancamos. ¿Algo para decir de esto, Agustín? ¿Algo para decir? Porque de acá, detrás de este tema, lo que estaba es decían que, bueno, que para poder hacer negocios en el mundo teníamos que solucionar los problemas que tenía Inglaterra con las Islas Malvinas, ¿no es cierto? Esa era la mentira de Macri, por eso su vicecanciller entregó todo. Sí, no conozco bien ese caso, sí creo que hay que que tenemos que llegar a acuerdos, sin duda hay que negociar y ver cómo llegamos a acuerdos con ese tema. Hay muchas formas de hacerlo. En su momento, en la época del gobierno peronista de Menem, se hizo un avance bastante grande sobre el tema de los acuerdos con los ingleses, ¿no? Porque claramente Argentina necesita comerciar y necesitamos, por supuesto, preservar todo lo que tenemos que preservar. Y hay vos tenés medio el mismo pensamiento que Macri, que había que darle lo que pedían para poder hacer negocios. No es darle lo que pedían, sino es justamente es mirar los dos lados, ver qué es lo que podemos hacer que nos beneficien en conjunto a ambas partes. Claro, eso pero creo que, sí es importante. Que se fortaleciera las Islas Malvinas con producción de petróleo. No, claramente las Islas Malvinas, por ejemplo, no deberían tener las armas que tienen, los soldados que tienen, hay una cantidad de cosas que no tienen ningún sentido. Todo eso es fruto de esos acuerdos. Bueno, yo creo que ahí, cuando vos mirás el problema de las Malvinas, es absurdo todo lo que hemos hecho en Argentina. Porque vos sabés que en las islas, en todo el mundo, la gente se va yendo de las islas. Vos vas a Grecia y demás y van quedando sin gente. Son apenas 500 familias. Entonces es un absurdo tener un conflicto con 500 familias. Lo que hay que hacer es, en todo caso, lo que hacía Di Tella. ¿Pero para qué se van a ir? Si Macri los convirtió en millonarios, Agustín. Es una locura lo que está diciendo. Macri los convirtió en millonarios. Además, perdón, no tenemos un problema con 500 familias, tenemos un problema con otra nación. No, pero el problema son no tenemos un problema con los pobladores de las Malvinas. Por ejemplo, vos sabés que... A ver, me parece que no es un detalle menor ese. Claro, pero me parece importante lo que dice Mariano. Se plantea un conflicto, por las dudas, las Malvinas son argentinas. No es un conflicto ni con los habitantes, ni un conflicto comercial. Es un conflicto que hay un país extranjero que tiene una colonia en un territorio que nos pertenece. Por supuesto, hay que solucionar el problema, ¿no? Entonces, sí, reclamando soberanía. Pero con estos acuerdos, ¿los convirtieron en millonarios a los habitantes de las islas? ¿Cómo se van a querer ir? Pero Pablo, vos estás hablando de un funcionario del gobierno anterior y no nos olvidemos que una candidata que después, lejos de renunciar a su candidatura, fue electa diputada, Sabrina Smechet, se pavoneaba, e historiadora además, no era alguien que desconocía la cuestión Malvinas, se pavoneaba diciendo tenemos que terminar con la Falkland, el problema, entreguémosla de una vez, y era casi una política de Estado. Y así como estaba Sabrina Smechet, había un montón de funcionarios que en su rol de tuiteros sistemáticamente decían eso y nunca se arrepintieron debidamente de eso, porque es lo que realmente creen, Pablo. Daniel, ¿cómo ves vos esto? A mí me parece que, más allá de lo grotesco del funcionario, no fue un funcionario, fue un gobierno, un proyecto político que nos dejó como nos dejó. Me parece que en la Argentina tenemos que poner en valor la idea de un proyecto político que sea la antítesis de la entrega de la soberanía y la búsqueda de un fortalecimiento del Estado. Acá necesitamos tener un Estado todo lo contrario a lo que expresó el vicecanciller del macrismo, que tome los resortes, los aspectos centrales de la explotación de los recursos naturales, que avance sobre aspectos centrales de la estructura económica del país y que ponga en discusión lo que hizo Perón hace 70 años. Lo que hizo Perón hace 70 años en su época, con el IAPI, con las grandes empresas estatales. Hay que tener fuerza política para avanzar en tocar los resortes que nos permitan discutir renta y poder avanzar en un esquema redistributivo y poner límites a sectores que hoy tienen más poder que los estados, que son los intereses transnacionales y los intereses de las empresas. Ahora vamos a la discusión económica, te prometo, pero antes quiero escuchar a Cristian Castillo a ver sobre este tema de Malvinas. Hay una base de la OTAN. Hay ejercicios militares que hacen entre las fuerzas británicas con las fuerzas norteamericanas, armamento nuclear, también que tiene parte de la instalación británica ahí, que creo que va más allá de algo de ocasión. O sea, hay una mirada hacia la Antártida, hay una mirada hacia, obviamente, el control de recursos naturales que pueden ser estratégicos,
Y hay una mirada hacia el continente, si en el continente hay procesos que cuestionen de alguna manera el orden imperial dominante en el planeta. ¿Y qué crees ¿no? que Macri quiso hacer mandando al canciller a entregar todo? No, coincido que fue una política de gobierno, más allá del hecho chabacano o pintoresco, si se quiere, De la borrachera. de la borrachera, pero fue una política. No nos olvidemos también que Patricia Bullrich hizo afirmaciones del mismo tipo, ¿no? Damos las Malvinas por esto. Por la Pfizer quería entregar las Malvinas. Denos la Pfizer y les regalamos las Malvinas. O sea, es una política de subordinación total digamos, a los países dominantes y bueno, y es consecuente con esa política, ¿no? Bien, vamos a escuchar, para meternos en el tema, en la discusión sobre la economía, al ministro, a lo que decía el ministro Culfas. A ver, lo tenemos ahí. Matías Culfas, la reactivación no se detiene y ya hemos recuperado casi todo lo perdido por la crisis de Macri. Afirmó que el proceso de crecimiento no es un mero rebote y destacó la reunión de ayer con la Unión Industrial. También tenemos el tema del dólar, por supuesto, ha sido tema en esta semana, muy agitado en algunos medios el crecimiento del dólar, pero acá la semana pasada Juan Enrique dijo va a terminar subiendo el dólar blue, porque está subiendo el oficial. Sí, recordemos que, sí, Pablo, ¿te acordás que repasábamos eso? Hay una devaluación. De hecho, se está devaluando. Hoy el dólar oficial cerró 120 pesos, casi un 18% en lo que va del año. No nos podemos asustar que la inflación esté tocando 16% en nuestros 3 primeros meses. ¿Y el blue qué pasa? Claramente, hay que decirlo también, eso es consecuencia de lo que se firmó con el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional está pidiendo que si hay suba de precios, el dólar oficial vaya detrás y lo que pasa con el blue tiene que ver con eso. El blue viene a ser un bien más que copia lo que son los precios y aparte hay una toma de ganancias que tiene que ver también con el crecimiento de la tasa de interés. Claramente el que vino a hacer carry trade seguramente toma ganancias y le pone presión al tipo de cambio informal. ¿Vos qué opinás, Agustín? Yo creo que este programa está fracasado desde el principio. Lo dijimos desde el principio que no iban a tener. Ellos siempre decían que iban a ir bajando la inflación. Nosotros decíamos es un plan inflacionario, va a ir subiendo la inflación. Bueno, la no va a ir pandemia subió bajando. la inflación en el mundo entero, ¿no? Pero no como acá, digamos. Nosotros tenemos en un mes lo que en el mundo tienen en un año. Entonces, 6,7% en marzo marcó el fracaso total de cualquier tipo de política. Ese combate a la inflación, la guerra, la inflación, siempre se hablan con palabras muy grandilocuentes, pero finalmente los salarios vienen cayendo contra la inflación fuertemente. Y después te dan, claro, una especie de alivio con el IF, una ayuda, además. ¿Por qué? Porque hace 5 años cayó 38% el salario real. Desde hace 4 años, desde el 2011, desde hace 4 años viene cayendo un 30% el salario real y también las jubilaciones. Entonces a la gente no le alcanza la plata porque la Argentina es cada vez más chiquitita. Lamentablemente, la forma en que trabajamos en Argentina es castigamos al sector productivo para repartir lo que no hay. La gente les falta plata, entonces por supuesto le quieres dar algo más. Castigar al sector productivo, estás en contra de los impuestos, querés sacarle impuestos a... Argentina es el país que tiene, según el informe que hizo Pricewaterhouse para el Banco Mundial, es el país que tiene más impuestos, salvo la isla de Comoros en África, tomando el conjunto de los impuestos, incluyendo las tasas que en Argentina se toman como impuestos. Porque no, ¿Cuántos? ¿Cuántos impuestos? Bueno, hay un informe de IARAF que habla de 165, pero incluye... Está mezclando tributos con impuestos, nada que ver. Nada que ver, son dos cosas distintas. No es una vergüenza. Me llama la atención que no es una vergüenza. Claro, esos son impuestos, esos son impuestos a nivel nacional y vos para pagar todos esos impuestos tendrías que vivir en todas las provincias de la Argentina y en todos los municipios al mismo tiempo. Todavía las provincias... ¿Conoces a alguien que paga 165 impuestos? Ese es un relato, es mentira. No es una persona que paga todos. El conjunto de los argentinos pagamos 165 impuestos. Bueno, pero las empresas en Argentina pagan más impuestos que en cualquier otro país, salvo la isla de Comoros. ¿Y alguien revisa la rentabilidad de esas empresas? La rentabilidad es un desastre. Si la Argentina es cada vez más chiquitita. No, va a ser un desastre si están declarando que todas las empresas están en crecimiento, que estuvieron... Pero discúlpame. Por favor. Los bancos en Argentina valen... Nadie controla primero. Nadie registra la rentabilidad de las empresas, a diferencia de otros países del primer mundo tan anhelado, donde hay un registro de la rentabilidad. Por supuesto que sí, la FIP tiene toda la rentabilidad de todas las empresas. No, pero registro grandes empresas que le fueron mal. De todas. No hay ninguna. Arcor, por favor, por supuesto que tienen todas las empresas. Le fueron mal. Cuando vos ¿Le mirás, fue mal esas pero empresas? mire, los bancos argentinos valen 1/10 de los bancos en Perú. Los bancos argentinos cobran, En Perú. están entre los bancos del mundo que mayores intereses y tasas cobran. Pero claro. no saben lo que están hablando. No. Argentina, Recién dijiste que había 165 vos mirá lo que impuestos y valen no hay. los bancos en la bolsa. Discutamos sobre El hechos de Banco la Galicia, realidad, no sobre imaginarios. Mirá lo que vale
valen las empresas que cotizan en bolsa, que es lo más transparente. Las empresas que cotizan en bolsa, los bancos, tomás el Banco de Galicia, el Banco Supervier, el banco que quieras que cotiza en bolsa, y se han destruido, han caído 70%. ¿Ganan plata? No ganan pesos que se volatilizan. pero a ver, y de hecho, estamos en un país... hay un dato que es muy categórico. Pero, perdón, ojalá ganen plata. Nadie tiene trabajo. Pero ojalá ganaran muchísimo más. Estamos Pero nadie acá. dice que hay un esté mal dato. ganando Hoy plata. estamos acá porque esta empresa gana plata. O sea, vos tenés un auto porque el de la concesionaria vende y gana plata. Pero eso estamos de acuerdo. Todos ustedes están acá, el camarógrafo, todos los que laburan acá, están acá porque las empresas ganan plata. Si vos querés ir a destruir al que gana plata, vamos a terminar todos en la calle, vamos a ser todos unos muertos de hambre como en Haití. No, hay A un ver, informe, sí, hay un informe de la CELAC de la semana pasada que la tasa de ganancias en la Argentina, las empresas van de 25 al 35%, pero la tasa efectiva de recaudación es de 4.1. No sé si lo leíste, Agustín, de la CELAC de la semana pasada. Pero 4.1 tenés que un la montón tasa de efectiva otros de recaudación de impuestos. ganancias en la Argentina. Pero ese O sea, no es acá el tenés problema. evasores. No, disculpa. Tenés evasores. Mira, Vos te doy un sabés eso. ejemplo. Te doy un ejemplo. Los bancos en Argentina ahora están sufriendo al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque inventó ponerle impuestos a las LELIQs. Entonces le ponen impuesto y con eso le chupa el 60% de las ganancias de los bancos. No es un impuesto a las ganancias, sino que te lo cobran con un impuesto municipal. Ese es el drama que tiene Argentina. Los municipios te ponen cualquier tipo de impuesto. Te ponen con un impuesto, por ejemplo, una tasa a la publicidad. ¿Y qué te ofrece? Nada, simplemente te sacan. No es una tasa, es una mentira. Es un impuesto. Las tasas viales que cobran, las tasas que teóricamente se sirven Son para tasas, pagar Agustín. caminos, Son tasas. no se usan para pagar Aprobadas caminos. por los Se consejos paga el deliberantes, 60% de los gastos de los Agustín, por favor. municipios. Democrático. El ingreso, Entonces, ¿no, a ver, Enrique? a ver, Todo hay- eso hay un cualquier dato- cosa que te quite a ver, ingreso pero- lo tenés que considerar como un pero- impuesto. Destruye las Ya. ganancias. Leandro, para un minuto. A ver, hay un habla dato Cristian y- muy, Hay una muy contraprestación. categórico. No hay que contraprestación, en es todo falso el último eso. periodo La contraprestación es histórico mínima para lo ha que te habido sacan. una enorme transferencia de ingresos del trabajo hacia el capital. En la torta nacional ha caído un mínimo histórico la participación de los trabajadores. Lo que en está el- cayendo es la Pará, torta pará, nacional. pará. Lo reconociste porque dijiste que En cayeron 2 años, 30% los en salarios. dos años. Eso es beneficio Pero- para las no, pero empresas. igual en no es dos beneficio, años, ¿no, en Pablo? dos Sí. años, la No está transferencia de ganando nadie. ingresos Eso del no es un trabajo al beneficio para capital las fue de empresas. alrededor de 30.000 millones de dólares. Entonces uno los escucha a ellos y parece que es al revés, que le hubiesen sacado a los claro. empresarios para darle a los trabajadores. No, y la no, realidad es que no, la no, Argentina, no, los trabajadores lo que pagan viene al Estado, pasando, eso es lo pará, peor de pará, todo. pueden achica la ustedes que son torta. dos, Escuchen Se un poquito. achica la un minuto. torta. En lugar de agrandar Ahora la hablan Argentina, ustedes. achica la Argentina. Agustín, Leandro, Uno- acá hablan todos y vamos a escuchar Uno todos, los, pero en orden. Les pido, uno por los favor. escucha a Ahora habla ustedes y Cristian. parece que hubiese sido al revés, que hay que llorar, pobrecitos los banqueros, pobrecitos las grandes corporaciones, etcétera, cuando se han embolsado 30.000 millones de dólares extras que se han transferido de ingresos del trabajo hacia el capital. Eso es lo que ha pasado en la Argentina. Vos ves los ingresos de los más ricos de la Argentina y aumentaron en 300 millones de dólares, 200 millones de dólares, 300 millones de dólares las fortunas personales, y ves la situación de la clase trabajadora y se ha pauperizado, ha perdido con el salario. Entonces, acá lo que hay, tanto que hubo con Macri como ahora con el gobierno de Alberto Fernández, hay una situación donde la que se ha perjudicado es claramente la clase trabajadora. Pero perdón, no la recién clase los dos empresarial. decían y destacaban, yo me sorprendí, quiero reconocerles que me sorprendí cuando los dos decían al unísono que a los trabajadores les fue muy mal, que perdieron mucha plata en estos últimos años. Lo cual a mí, yo lo celebro que hayan hecho esa caracterización, pero me pregunto entonces, ¿para qué quieren una reforma laboral? Si los trabajadores ya no tienen nada Pero más muy que perder. simple. Pero, Mariano, Porque ¿Para tenés qué van a 6 millones- ¿Por qué van a seguir No, no, produciéndole no. pérdida? Te Pues yo no explico por conozco qué. ninguna reforma laboral que se plantee en Pero este te mundo explico que por qué. sea Es muy en simple. beneficio y para agregarle derechos a los trabajadores. Por Siempre para supuesto que sacarles. sí. No. Todas las En reformas Argentina laborales, tenés- sobre todo las que planteó Mauricio Macri, No, fueron para pero sacarle acá- derechos. A ver, Sí, Agustín. no, en Argentina tenés 6 millones de trabajadores en negro. Esos son los que están peor. Entonces lo que tenés que hacer es tratar de que esa gente pueda trabajar en blanco. Y además tenés un tema de siglo, estamos en el siglo XXI. Y nosotros tenemos normas de hacer desde Pero de vos las cartas decís de que no es labor. verdad, laboral. la calidad No es del verdad, empleo no es verdad que la laboral norma, ha cambiado- los convenios, no es verdad, es ha falso. cambiado Los la convenios colectivos de forma. trabajo se renegocian todos los años de manera soberana entre empresarios y trabajadores. Con Es verticalismo, falso con- esa catilinaria de que los derechos de los trabajadores son viejos y Pero están en- regidos en la- por reglas en la- viejas. son No es reglas cierto. viejas. Daniel Todos Méndez los que no años se habló, negocian y convenios ahora colectivos de no. trabajo. Daniel, Aparte- Para mí lo que está mal enfocado es pararse en defensa de empresarios o de pyme que no tienen ninguna respuesta del paradigma liberal. Acá en la Argentina de Macri, siguiendo las recetas liberales, cerraron decenas de miles Macri no de tuvo ninguna pymes. receta liberal, Digamos, disculpame. abrir las importaciones, No hubo ninguna achicar el receta costo liberal. laboral, Sí, subió No hubo avanzar, recetas liberales. abrió el cepo, Disculpame, no, Macri, nosotros liberó lo el dólar, criticamos. todo eso que a vos te gusta. Nosotros La Argentina criticamos de a hoy- Macri desde la el Argentina de hoy- 2016. Dejalo terminar, La Argentina de hoy, con una política industrial de defensa de la producción
y de avance en retomar el tejido productivo, aún en época de pandemia, recuperó niveles de producción importantes. El déficit que tenemos no es el problema de los empresarios ni de los impuestos. Puede ser un problema a atender, pero es secundario respecto del poder adquisitivo del salario, que es lo que hay que atender. La Argentina recuperó niveles de producción de prepandemia y eso tiene que ver con políticas activas de defensa del empresariado, de trabajo por rama, de defensa de la producción, de defensa de la productividad, de articulación, ganando mercados, fortaleciendo la actividad productiva. Eso es un dato de la realidad que no se puede negar, porque si no estamos discutiendo a espaldas de la realidad. A mí lo que me sorprende es que él empezó reconociendo que perdieron 30%. Pero obviamente, si el drama ahora, de la las Argentina empresas es siguen ese. ganando muchísima plata. No Mirá es la canasta así, de pobreza, no para es que así. veamos. Las tengamos una empresas idea. argentinas se achican fuertemente. Bueno, no se ve eso en los Se balances. ven en todos lados, Mirá, por supuesto se ven los balances, en dólares. La suba en el costo de vida, canasta básica, subió 7% en marzo. Una familia necesitó 89.690 pesos para no ser pobres. Y los trabajadores en blanco, que todos queremos que aumente el trabajo en blanco, no ganan esa guita tampoco, ¿no es cierto? Tres argumentos sencillos. Mira, en las ramas de actividad donde más flexibilizados son los convenios, hay más trabajo precario. El sector rural y el sector de la construcción. O sea que eso de que si vos haces el convenio más flexible, el trabajo es en blanco, es mentira. Empíricamente se muestra que es así. Cuando en Argentina había más trabajo registrado, era mucho más rígido la ley 74 Centeno, era mucho más rígida que la actual. El trabajo precario e informal absoluto, sin ningún tipo de registro, creció enormemente en los 90 cuando se flexibilizaron. Y segundo, la izquierda viene planteando y sosteniendo que para estar a la altura de los tiempos hay que rebajar la jornada laboral a 6 horas, manteniendo los salarios, repartiendo el trabajo entre ocupados y desocupados, y que en las grandes empresas, esa medida que es que la ciencia y la técnica esté a favor de los trabajadores y no a favor de los capitalistas, no que sea para explotarte más, como hacen en las empresas de delivery, que usan la ciencia y la técnica para quitarte todos los derechos, sino que los avances científicos, tecnológicos y la productividad sea a favor del pueblo trabajador. ¿Por qué no bajamos la jornada de trabajo a 6 horas manteniendo el trabajo? Si solo se hiciese, déjame terminar, en las grandes empresas, 1 millón de nuevos puestos de trabajo. Pero ellos se oponen porque lo que quieren son laburantes que estén 10, 12, 14 horas al mando del despotismo del capital. Parece contestarle, pero contestarle con lo que él dijo. Él no dijo que está mal la tecnología. Él dijo que está mal la tecnología se puede usar para hacer bombas nucleares. Pero la tecnología también. Vos tenés, a ver, se está hablando mucho de Elon Musk, ¿no? Que compró Twitter. Es un tipo que con su plata inventó cohetes que son reutilizables y ahora la exploración, digamos, del espacio exterior es mucho más barata. Entonces ahí tenés tecnología. No, lo que te estoy diciendo es que el avance tecnológico nunca es malo para la humanidad, porque gracias al avance tecnológico vos tuviste causas llamado... Pero él no dijo eso. Sí, Pablo, él dijo eso. Yo te dije que el avance tecnológico te permite trabajar 6 horas en vez de jornadas de 8 o 10. Bueno, empecemos ahora. ¿Por qué no rebajamos legislador? Trabajá la mitad de tu tiempo, dale la mitad de tu plata a otra persona. Yo trabajo de docente universitario. Bueno, trabajá la mitad del tiempo. Y si me pagan lo mismo, no tengo ningún problema. Pero por eso, ¿quién te va a pagar lo mismo? Te hago el ejemplo. El capital. Te hago el ejemplo al revés. Contratá a alguien... Estamos la mitad del tiempo estamos que vos necesitas y pagarle el precio entero, a ver qué pasa. Estamos a poco del 1 de mayo. Cuando fue la jornada de 8 horas, decían, mirá, te doy 2 ejemplos. A ver, cuando se instauró en Inglaterra la jornada de 10 horas, los economistas, como ustedes saben, que decían que la ganancia se hacía en la hora 11 y no se podía reducir la jornada laboral. Cuando se hicieron las 8 horas, decían que el mundo se iba a venir abajo. Cuando ahora decimos que la jornada tiene que ser de 6 horas, porque eso permitía repartir el trabajo y crear nuevos puestos de trabajo, ustedes dicen no se puede. ¿Sabés por qué se hicieron las 8 horas? Del 2017 hasta la fecha, el salario cayó un 20%. Entonces ustedes nunca se preguntan, che, ¿de qué va a comer la gente que le sacaron un 20% del salario? Si tienen que bajar la ganancia, bajar la jornada, la población mejora. Son cosas que no corresponden. Por lo pronto, las 8 horas se consiguieron precisamente por el avance tecnológico. Por la lucha de clases se consiguieron. Por Henry Ford. Los mártires de Chicago, asesinados, colgados en la horca por los gobiernos que a ustedes les gustan. Eso es falso. Claro, fui yo a ahorcar trabajadores. Fue Henry Ford que empezó con la línea de montaje a poner 2 turnos. Y cuando se pusieron 2 turnos, por un aumento fenomenal de la productividad, porque una persona no podía trabajar 12 horas con la misma productividad. Entonces fue por un tema de ahora se trabaja 12 horas en la fábrica. Buena. Por supuesto. Hablás con la gente que trabaja en la fábrica 12, nosotros tenemos en la 10, fundación, 11, 12, 13 horas. Déjame contarte esto. Hoy. Nosotros tenemos en la fundación para llegar a fin de mes hay que hacer de extras. reformas estructurales que apuntamos a crear 4 millones de empleos privados. ¿Por qué? Porque Argentina tiene 6 millones de empleos privados
en blanco de alta productividad, 6 millones en negro de baja productividad y 22 millones de personas que reciben un cheque del Estado que no les podemos pagar. Y por eso todo el mundo se pelea porque nadie alcanza la plata. Vos contás las jubilaciones Entonces, ahí en esos 22 millones. No nos dan los habitantes. ¿Que vos no le pagás a los jubilados? No nos dan los habitantes. ¿Vos no le pagás a los es el salario jubilados? diferido. Yo Pero vos le aporto para pagás a cobrar los jubilados. las otras personas. Ahí están jubilados. Perdón, Pablo, ¿no están los jueces ahí? ¿No están los policías? ¿No están los médicos? ¿Me dejás terminar el argumento? ¿No están los educadores ahí? No, pregunto. Porque ese es el gasto público. Ese es el gasto público improductivo. No alcanza la cantidad de plata para ellos son todos planeros, pero también son planeros los jueces, los policías, los médicos, los educadores. Cuando vos decís un disparate. Pero perdón, Agustín, para que sea claro, 22 no es millones chicana tonta, es todo gasto público improductivo. 22 millones de cheques que se pagan. No todo, hay una mezcolanza ahí tan grande. Por supuesto. Que es una trampa intelectual decir No, eso. no es una trampa intelectual. Vos tenés 6 millones de personas que pagan y 22 millones que reciben. Los que pagan son estos 6 millones. Es falso. Entonces, ¿Los jueces de qué lado están? Porque parte de lo que ¿De qué lado va están al los jueces? pago... Están del lado de los que cobran, por supuesto. Ah, Pero es decir, laburan. los jueces Pero son el gasto no improductivo ayudan, del Estado. ¿Cuál es la parte de la torta A impositiva ver, que más aporta? el gasto del El Estado. IVA. ¿Quién aporta? El laburante cuando No puedes empezar un argumento así. No, discúlpame, Pablo, no me digas que es un disparate. Vos tenés que pagar. pagar la plata. Tenés que pagar de algún lado la tenés que sacar. Pero matemos a los jubilados, matemos a los jubilados. ¿Sabés cómo llegamos a los 22 millones? Te explico. Tenemos 2 millones de empleados públicos y pasamos a 4. ¿Y sabés qué? Los servicios públicos son mucho peores. O sea que los 2 millones extras no producen nada bueno. Esa es la realidad. ¿Qué tiene que ver Y no eso culpa con de las los personas, Entonces no culpa son del 22 sistema. ¿Qué tiene que ver con los son 22. jubilados? Eso de 2 a 4. Pasamos de 3,5 millones de jubilados a otros 3,5 millones que no habían pagado las cosas. Y después tenés 8 millones y medio de planes sociales. Y entonces la gente no tiene... Los jubilados es falso. Los jubilados pagan todos los aportes todos los meses. No es falso. No. Le hicieron moratorias. Los jubilados de las moratorias pagan todos los meses las moratorias para entrar y tener su jubilación. También es falso. Hicieron la moratoria. También es falso. Vos tenés que pagar Pagan todos los 22 meses la Vos moratoria. vas a pagar los Nadie 22 se millones. jubila gratis en este No, país. no digas. Nadie se jubila Pagan gratis hicieron sin las aporte. moratorias. Es falso. Las moratorias para ¿Hicieron las pagar moratorias? no es un perdón. Si hicieron Las las- moratorias ¿qué es para la pagar no moratoria? es un perdón. Pero por Es favor. falso que no pagan. Es Los ridículo jubilados lo que que está entran por la diciendo. moratoria. No es Pero, ridículo. aunque Los jubilados que pagan por la moratorias ANSES está pagan sus quebrada. aportes. ¿Sabías que la ANSES está quebrada? Los jubilados No lo pagan sabe. sus aportes. No sabés que la- Yo estoy No por eso. Es falso eso. estoy desmontando Porque la otra ANSES está falsedad. quebrada. Yo estoy desmontando otra falsedad. Sí, tenés Que que los pagar jubilados dinero. no paguen por sus jubilaciones es falso. Eso Pagan No es falso. a través de la moratoria. Pagan del presupuesto pagan la nacional. moratoria. Perdón, Pagan del Daniel, presupuesto nacional. Lo que pagan está la diciendo. moratoria. estos Es una argumentos. tontería lo que Pagan está por sus diciendo. aportes. Pagan Es por una sus tontería lo que está jubilaciones. diciendo. No La ANSES está Bueno, quebrada. pagan por La sus ANSES está aportes. quebrada y tiene que tener La ANSES está quebrada porque hay una cantidad de empleados empleadores que no pagan los aportes que le No es corresponden así. porque se escudan en una supuesta economía que les da la espalda para fugar la guita al exterior Ahora, y no pagar lo que les corresponde. Porque por eso tenemos todavía un 40% del empleo no registrado. Por eso la ANSES está quebrada, porque los empresarios argentinos no pagan los aportes. Que no quieren escuchar cómo se hace para pero crear 4 millones de el empleos. dato, acá Vos tampoco tenemos querés cierto escuchar. respeto por los datos. No, ¿viste? discúlpame, Tenemos cierto si hay alguien que tiene respeto respeto por los datos, O sea, soy que yo. la ANSES está que es quebrada, una- es no, un los dato, eligen, no es es una- no Eso es un no es insulto. una teoría loca. Esa es la, Vos el estás eslogan haciendo, de Milei. Nosotros estás lo haciendo seguimos. un insulto. A ver, Nosotros somos los que Daniel. manejamos los datos, lo tengo clarísimo los Nosotros datos. somos los que manejamos el dato. Te Pero estoy diciendo, pasaste de no, datos no, a te estoy falsos. dando- no digas que no lo son. Todos los datos que te doy son verdaderos. Bueno. Absolutamente. No me puedes decir eso, es un disparate. Dijiste 165 impuestos que no existen. Empezaste Eso por Eso es ahí. otro disparate. 22 es un informe millones de nada. cheques. Es una mentira. 22 millones de Eso cheques, es 165 mentira, impuestos. Pagan 22 No pegaste, millones no de pegaron cheques. una. país No pegaron una. Usted Daniel, a ver, paga sacanos un 22 poquito ahí. millones. Un minuto que él es funcionario del gobierno, tiene... ¿En qué país vive? No, ¿sabés Es lo que me hace insólito. acordar? Había una frase de Lula que era muy clara, que tenía que ver para qué está el Estado y para qué está el gobierno en rienda de ese Estado. Y es para defender a los más débiles. Y acá el problema que el Estado necesita y existe para contrapesar poderes fácticos, que está claro, quienes defienden los poderes concentrados quieren un Estado más chico y por eso atentan, muchas veces con mentiras, por eso se expresa Milei y por eso esta agenda tan fuerte anti-Estado, y es desde los intereses populares poner en discusión eso. Me parece que hay un Estado fuerte porque en la sociedad desigual, la sociedad con dificultad, la sociedad que necesita fortalecer su esquema de industria productivo, que pueda fortalecer el mercado interno, necesita un Estado que sea garante, que ponga límites, que distribuya, que asigne recursos. Y me parece que eso es un debate que es central para defender a los sectores populares y para encaminar una sociedad más justa. Tengo que darle a Pablo, Agustín, están perdón, tengo que darle a destruyendo- Agustín porque ya esto estaba planeado. Vos, Agustín, sos testigos, está planeado porque viene otro invitado. Y bueno, sabías, ¿no? Que
te explicaron. Ok, no sé. ¿Te explicaron o no? Sí. ¿Pero puedo decir algo? Sí, por o no? eso digo, que tengas la última palabra. Dale, dale. Bueno, Sí. yo les digo, nosotros estamos preparando, tenemos un proyecto para crear 4 millones de empleos privados, son un conjunto de reformas estructurales. Los países se agrandan con producción privada. Eso requiere unas reformas estructurales para equipararnos a los países que les va bien. ¿En qué consiste? Que son los países más libres del mundo. ¿En qué consisten las reformas? Consiste en 47 reformas, son 47 indicadores que te colocan entre los 10 primeros países del mundo en No, libertades pero ¿en qué consisten las económicas. reformas? Las reformas son una reforma monetaria para eliminar la inflación. Volver La al inflación siglo es ¿Qué un haces con fenómeno. con la moneda? La inflación Con el es un derecho a la fenómeno. moneda. ¿Qué haces que con el peso? No la entiendo. inflación es un fenómeno que significa robar al dinero pero a ¿qué los haces con la asalariados. moneda? Hay 4 formas diferentes que podríamos hablar. No es todo este programa. Me invitas a uno y hablamos de la reforma Te vamos a volver a monetaria. invitar. Pero pero Después hay una reforma un dato. impositiva para simplificar ¿Están el siguiendo el sistema. fenómeno de sindicalización en Hay Estados que- Unidos? hay que va en contra de todo lo que dicen simplificar. ustedes. No, La clase trabajadora norteamericana está cansada de la liquidación ¿me de puedo responder? derechos. ¿Sabés que cuánto ustedes es el pelean. desempleo en ¿Puedo Estados responder? Unidos? El día que Tenés que tengamos hacer- desempleo en las Estados reformas Unidos, son- La generación hablemos joven de que Pero de a toda uno. pelear por Déjenlo derechos terminar laborales, a que Agustín, toda que la tenemos calidad de 600.000 empleo pymes en público. Todo lo que Argentina. dicen ustedes en contra de lo que la gente Nosotros quiere. tenemos 600.000 pymes gente en quiere más Argentina derechos, no menos. y tenemos que ir a Ustedes quieren sacar 900.000 más pymes. trabajo, no más Y derechos. para No poder más trabajo traer- Pero con Leandro, no derechos. podemos hacer 2 programas. Más trabajo con De a derechos. uno, Dale. por favor. La gente Dale, no quiere termino más con derecho, acaba de decir. Que Termino pasan de con largo esto. las barbaridades que dice. Nosotros ¿Cómo? No, déjala, 7% de déjala, porque desempleo. si no... Pero una pavada tras otra. Es una mamusca de pavada. lo que todo el hace. empleo que tenés es Paren empleo un poquito, público termina falso. Agustín, que lo A tengo ver. que despedir porque tenemos otro invitado y lo vamos a volver a Si invitar. querés te eso termino prometo. con esto. Dale. Nosotros estamos apuntando a que Argentina sea tan rica como Irlanda, como Nueva Zelanda, Está buenísimo, como ¿eh? Japón, Suena buenísimo. como los No países dijiste nada, desarrollados. Y para hacer eso, ¿sabes qué tenés que hacer? Ahí estamos de acuerdo Mirar, todos. Claro. bueno, pero entonces tenés que mirar cuáles son las leyes Matar de a la mitad de la Irlanda, población. cuáles son las leyes de Nueva Qué Zelanda. facho, y che. nuestra idea es tener las Los 20 mismas millones te leyes molestan, que veo. tienen esos países que les va bien. O sea, en Argentina le va mal, ustedes vienen a otro planeta. querés Argentina sacar está encima yendo 20 mal, millones de la argentinos, gente por sabe lo que que le está veo. yendo Si mal, le dieron un la bono de gente está 6.000 pesos a la sufriendo, gente, ahora la están todos gente mejor. no le alcanza la plata y ustedes siguen viviendo en una fantasía. Le va mal a la Argentina y No, a necesitamos algunos ir le a va un muy modelo bien, que funcione Agustín. bien. Vos sabés que a algunos le va muy bien. Hay 400.000 millones de dólares que a algunos que le fue muy bien, que se la Mirá, llevaron. lo Y que vos se- sabés se- quiénes son. vos estás Tengo- apuntando y vos a sacar- sabés Tengo que quiénes cerrar, son. ¿Querés tengo que se cerrar vayan este los debate. capitales? Volveremos, te vamos a volver a invitar. Dale. Agustín, gracias por dar el debate. Bueno, gracias. Porque viene Gerardo Milman, porque vamos a hablar del tema piquetes y justamente hubo actividad sobre qué sé yo, el antipiqueterismo, le decimos así. A ver, vamos.